en el PowerPoint, ¿no? Por favor. ¿Sí? Porque no me hagan trampa lo que manejan la computadora. ¿Cuál es la esencia divina? ¿Cuál es la esencia de Dios? La presencia, no. La vida. ¿Y vos no te acordás? Porque vos estuviste en esta clase. Es impresionante. ¿Saben por qué se los pregunto? Porque cada vez que Rubén pregunta esto, lo acaba de decir o lo dijo el día anterior y nadie se acuerda y no entiendo por qué. Entonces hay que repetirlo para grabarlo a fuego. ¿Cuál es la esencia divina? ¿Cuál es la esencia de Dios? La conciencia. No, vos te lo viste. La conciencia es parte de esa esencia, pero no es la única. Están cerca. ¿Sí? ¿El ser? ¿Eh? El ser. También se acercan, pero no me lo dicen completo. Me están diciendo. Se están acercando, están calientes, pero. No sé, puede ser el Sat Chit Ananda. ¡Eso! ¡Bravo! La conciencia, la esencia divina, la esencia de Dios es Sat Chit Ananda. Muy bien. ¿Qué es? Sat, el ser, Chit, conciencia, y Ananda, bienaventuranza. Muy bien. Ishvara o Dios manifiesto. Recuerden que le decimos Ishvara no es otra cosa que la parte de Dios manifestado. Y la parte de Dios no manifestada, no. Nirguna Brahman. Nirguna Brahman es el Dios manifiesto. Saguna Brahman es el Dios manifestado o Ishvara. Vamos. Y aquel en el que están unidos tanto Nirguna Brahman como Saguna Brahman es para Brahman. Pues para Brahman es el absoluto, es la totalidad, tanto lo inmanifiesto como lo manifiesto. Es una concepción de la divinidad que en Occidente no existe, no la tenemos. O sea, hasta ahí no llega la teología de las religiones occidentales, ninguna ha llegado a esa concepción de Dios. Incluso, ¿por qué usamos la palabra Ishvara? Porque para la mayoría de las religiones occidentales, cuando hablamos o para el occidental promedio, cuando hablamos de Dios, la palabra Dios está asociada a la idea de un viejito barbudo que vive en un paraíso extracósmico, juzgando a unos, condenando, oprimiendo arbitrariamente a la humanidad. Y por eso hay mucha gente que no cree en Dios y se dice atea, porque en lo que no cree es en esa concepción de Dios que no es, que igual que la metafísica o menos que la metafísica no existe. Vamos, entonces una persona te dice, porque yo no creo en Dios, hay que tener razón. Porque seguramente en lo que no cree es en esa idea de un Dios que condena, un Dios que manda a matar a la gente, ¿sí? Un Dios que vengativo, etcétera, como el que encontramos en muchas de las narraciones del Antiguo Testamento. De hecho, entonces, Ishvara o Dios manifiesto tiene una esencia divina, 3 atributos supremos que emanan como la primera llama triple cósmica. Originalmente, cuando se dio la enseñanza, cuando se dio el Dharma por primera vez, ¿sí? Lo que se explicó, lo que se comunicó es que la esencia divina era esa, Sat Chit Ananda. Eso es lo que millones de años después prácticamente se ha convertido o se ha simplificado o representado como la llama triple. Pero la llama triple, en realidad, que es la esencia de Dios, es Sat Chit Ananda. Bien, ese Sat Chit Ananda es lo mismo que ser, conciencia y bienestar o bienaventuranza. O el rayo azul, el rayo dorado y el rayo rosa. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, avanzamos. Entonces, Sat o el ser es la divina presencia yo soy. Es lo que realmente somos. Es nuestro verdadero ser. Chit o la conciencia del ser y de las cualidades del ser es el Cristo interno,
La conciencia crística es la conciencia del ser, la conciencia de sus aspectos. Tener conciencia crística es tener conciencia de todo lo que es Dios, conciencia de la buena voluntad, conciencia de la fe, conciencia de fe, conciencia de ¿qué más? De sabiduría, pero decimos sabiduría y a veces, o lo mismo que iluminación, y uno se imagina el Buda, una cuestión mística, el Buda sentado debajo del árbol Bo, que se iluminó después de 40 días de meditación. Tendré que sentarme 40 días debajo de un árbol a ver si pasa algún suceso místico y de pronto me ilumino, que sabe Dios qué será. Gente, y se trata de estar claro, estar alerta, despierto, darse cuenta de las cosas, ser inteligente, discernir. Vamos, tener conciencia de todo eso. Tener conciencia del amor, de la tolerancia, de la diplomacia, de cómo actuar sin herir a otros. Tener conciencia de la belleza, o sea, saber cómo vestirme para agradar o para no desagradar. Conciencia de la belleza, ¿qué más puede ser? ¿Cómo expresamos? Bueno, tengo... Si voy a preparar un plato, ¿qué es conciencia de la belleza? Conciencia de la salud. De misericordia, de amor compasivo. Bien. Y por último, en la personalidad es donde se tiene que manifestar Ananda o el bienestar. Entonces, el ser es, cuando tenemos conciencia del ser y de todos sus atributos y aspectos, y eso se manifiesta en la personalidad, entonces hay bienestar, hay bienaventuranza, hay felicidad a nivel de la personalidad. Pero si la personalidad odia, le hace daño a los demás o piensa negativo, entonces no permite que ese aspecto de Ananda se exprese. O sea, como que el que a veces falla más es el Ananda. ¿Por qué no se manifiesta el Ananda? Porque por falta de chip, de desenvolvimiento de la conciencia, la personalidad, a nivel de la personalidad se generan causas negativas y no hay Ananda, no se está exteriorizando el Ananda o la bienaventuranza. Pero, como la esencia del ser o la esencia de la presencia yo soy, del Atman, es Sat, Chit, Ananda, en el ser o la presencia yo soy, si hay bienaventuranza, siempre hay bienaventuranza. Siempre están los tres aspectos, que son esas tres llamitas que vemos que salen de la frente. E igualmente en el Cristo o en la conciencia crística siempre están también esos tres aspectos, que son la esencia del ser, esencia de la divinidad. ¿Vamos? Bien. Aquí tenemos entonces representado a Ishvara o Dios manifiesto, y Satchitananda están simbolizados, representados por la llama triple primordial, que es como decir la Santísima Trinidad. Dentro del cristianismo sería Padre, el Padre sería Sat, el Hijo Chit y el Espíritu Santo Ananda. Muy bien. O la llama rosa es el ser o Sat, la llama dorada es Chit o conciencia y la llama rosa Ananda o bienestar. Vamos hasta aquí. Bien. Entonces, o viéndolo desde este punto de vista, Ishvara es el primer punto de luz. O sea, cuando el Logos creador para Brahman pronuncia la palabra creadora, que vendría a ser el Om,
o el yo soy, surge el primer punto de luz. Ese primer punto de luz ya es manifestación del Om, es Ishvara, es Dios manifestado. Y una vez que Ishvara entra en la manifestación, lo primero que se expresa de Ishvara son esos tres aspectos primordiales, que son como la llama triple cósmica, que inundan todo el cosmos, que son Sat, Chit y Ananda. Sat es ser, Chit, conciencia, y Ananda, bienaventuranza. Bienestar o bienaventuranza. Muy bien. Y todo esto es personificado por los tres Mahadevas: Shiva, Vishnu y Brahma. Shiva es, ¿qué cosa entonces? Shiva personifica el Sat. O sea, Shiva no es un señor, ¿sí?, azul, musculoso, con un moño en la cabeza, ¿sí?, o un tridente. Eso es una representación. Él es símbolo de Sat, del ser, del rayo azul, del primer aspecto primordial de Ishvara. Vishnu representa el Chit, la conciencia, todo lo crístico del universo, y Brahma representa o personifica a Ananda, el bienestar, la bienaventuranza, la llama rosa del amor divino. Bien, y todo eso nosotros lo tenemos dentro del corazón, anclado en la llama triple, que es una individualización, una chispita de Ishvara, anclada dentro del corazón de cada ser humano. ¿Vamos? Entonces la llama azul es Sat, la llama dorada Chit y la llama rosa Ananda. Ok, pero eso, gente, hay que concienciarlo y hay que activarlo para que se manifieste en nuestra vida y tengamos entonces el bienestar. Porque entonces, yo soy metafísico, ¿sí? Entonces yo soy metafísico porque estoy así. Yo tengo a Dios por dentro, ¿sí? Pero no tengo un mango. O peor, yo tendré a Dios, ni siquiera dice yo tendré a Dios por dentro, pero no tengo un mango. Yo tengo a Dios por dentro, pero no me puedo levantar de la cama porque tengo una gripe, le quito poder. ¿Sí? Tengo a Dios por dentro, pero estoy deprimidísimo. Tengo a Dios por dentro, pero ¿por qué no me haces un decreto? A vos que sí te oye Dios. Pero ¿y entonces? Seguimos divididos, separados. La enseñanza por allá y nosotros por el otro lado, ¿no? Hay que hacer conciencia de todo eso. Hay que salir de tamas. Esto es tamas, gente. Esto es vivir en la inercia. La enseñanza pasó por uno, pero uno no pasó por la enseñanza. O sea, te dijeron que tenías a Dios por dentro, que dentro tenías la llama verde, pero todavía la llama verde no hizo su aparición. No la activaste. ¿Por qué? Porque estás en tamas. Y ahí tenemos entonces los tres estados de la materia, que son sattva, rajas y tamas. ¿Sattva qué es? Equilibrio, armonía. Rajas, acción, movimiento, y tamas, inercia. No nos podemos quedar en la inercia. Hay que entrar en movimiento, empezar a poner en práctica, a meditar, a reflexionar sobre lo que estamos estudiando, sobre esto, sobre la esencia de Dios, para conseguir sattva o la armonía. Porque solamente por leer o grabar una información en el cerebro usted no sale de tamas, puede seguir en tamas. Es activando eso, poniéndolo en movimiento y usándolo para resolver las situaciones de la vida que usted entra en rayas y finalmente puede conseguir sattva o la armonía. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, leamos todo, por favor. La primera esencia de Ishvara o Dios es que es, y esto es Sat, como el Atman, el ser divino propio. El yo real es una emanación de Dios. Su primera esencia también es ser y poder decir yo soy. Bueno, esto es lo que comprendió Moisés
al pie del monte Sinaí. Dice, la primera esencia de Ishvara, o Dios, es que es el Sat. Por eso cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios le responde, yo soy el que yo soy. Dios se está revelando como el ser, está revelando su primer aspecto. El primer aspecto que es esencia de su ser, lo primero que se expresa, que en realidad es eterno, que es el hecho de ser. Y por eso le dice que su nombre es yo soy. Y como nuestro espíritu o nuestra presencia yo soy, que es el Atman, es una chispa, individualización de Ishvara, entonces también su primer aspecto es Sat, es ser. Y por eso también se llama la presencia yo soy. Cuando hablamos de presencia yo soy, esa presencia yo soy puede ser la presencia yo soy individualizada en un ser humano, o la presencia yo soy universal, que es lo mismo que Ishvara, o Dios manifiesto. Y eso es lo que podemos representar en esta lámina, ¿no? Cuando los maestros hablan, describen que las chispas divinas salieron del gran sol espiritual central. El gran sol espiritual central es otro nombre para Ishvara, o para Dios manifiesto, para la presencia yo soy universal. Y cada una de esas chispas divinas que surgen del gran sol espiritual central son imagen y semejanza, como lo dice el Génesis de la Biblia. O sea que su esencia divina es igual a la de el Dios manifiesto, a la de Ishvara, Sat Chit Anand. Una vida sáttvica, o sea, vivir en el ser, vivir en conciencia del ser o en conciencia de Sat, es vivir una vida sáttvica. El vivir en contacto con el ser o con Sat conduce a vivir en Sattva. ¿Va? Hubo un ser, el maestro Saint Germain, a lo largo de su obra, él expone cómo vivir en Sattva por medio de la práctica de la presencia yo soy, o por medio de la práctica del Sat. Cómo vivir en Sattva. Y por eso es que insiste tanto que lo más importante de todo es vivir en armonía, para que el ser se pueda manifestar. Porque lo primero que pasa cuando uno vive en ese estado de Sat es que vive en completa armonía, que esa armonía en realidad físicamente es bienestar. Una vida sáttvica es llevar una existencia en perfecto equilibrio de conciencia en el ser divino. Esto es la vivencia de la afirmación. Vamos todos. Yo soy la armonía de mi propio ser. Gracias. Entonces, si en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la fiesta familiar, alguien está hablando mal de vos y eso te está afligiendo, además, ¿qué tenés que hacer? Acordarte de que nada de eso es la verdad o es esencia de tu verdadero ser. Que la esencia de tu verdadero ser es Sat Chit Anand. Y que tenés que vivir ahí en Sattva, en armonía, conectado o reconociendo la perfección de tu verdadero ser. Es decir, yo soy la armonía en mi propio ser. Yo no me bajo de ahí. ¿De dónde no me voy a bajar? ¿De la tarima? No, yo no me bajo de acá. No me bajo del ser. Sí. Bien. Pero volver a hacerme la pregunta. Yo puedo estar solamente en mi existencia, pero exacto. Pero para tener conciencia de que existo, de esa existencia, de ese ser, tengo que tener chico. Ok, nosotros vivíamos, antes de que este universo material fuera creado, nosotros vivíamos en el corazón de Ishvara, o en el corazón del Padre, en el corazón del gran sol espiritual central, como parte de ese ser universal, pero no teníamos conciencia de lo que éramos.
Y es por eso que hemos venido a evolucionar, para desenvolver conciencia del ser. O sea, nuestra conciencia era muy chiquita, incipiente, porque a fin de cuentas, conciencia es parte de la esencia del ser. Vamos. Ahora, el ser es, y es eterno, por lo tanto, podemos decir, esa esencia de ser no es algo que se va expandiendo, porque uno es. Pero lo que sí se puede expandir o desenvolver es la conciencia del ser. Y para eso es que venimos a la encarnación. Entonces, temporalmente hemos perdido ese estado divino. Aunque en la presencia yo soy, en la mónada, ese estado divino sigue existiendo. Pero nosotros acá abajo, o mejor dicho, la conciencia de la personalidad se cree o se siente divorciada de ese estado divino. Pero eso es una ilusión. Vamos. Y desenvolver conciencia del ser lleva a liberarnos de esa ilusión de estar separados del verdadero ser, o decir algo diferente o aparte del verdadero ser. Entonces, lo mismo, cuando estamos discutiendo, peleando, o alguien te viene a increpar, ¿qué le vamos a decir o qué vamos a decretar? Yo soy la armonía en mi propio ser, yo no me bajo de ahí. Y mantenernos ahí, en conexión con el ser. O cuando nos están poniendo más trabajo, ¿sí? Nos están volviendo locos, nos quieren bajar el sueldo, no nos quieren pagar lo que nos tienen que pagar en el trabajo, no sé, lo que fuera, les quito poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer para no perturbarnos? Yo soy la armonía en mi propio ser, yo no me bajo de ahí. Gente, y a decretar, a poner en movimiento esa energía del ser, que es la fuerza, el poder del rayo azul, la voluntad divina, para que se manifiesten y resuelvan la situación. Y no aceptarla. Entonces, y por supuesto, meditar. Qué lindo sería que empezáramos de chiquitos, ¿no? Bien. Entonces, y meditar. Diariamente hay que meditar para aquietar la mente, aquietar los vórtices mentales, y que el ser se pueda manifestar, la personalidad, los cuerpos inferiores puedan reflejar al ser. Entonces, cuando uno en la meditación hace contacto con el ser, se siente precisamente bienestar, incluso bienestar físico, paz, felicidad, armonía interior, un estado de alerta, que es chit en ese caso. ¿Por qué? Porque son chit y ananda, o conciencia, estar alerta, y ananda, bienestar, bienaventuranza, son esencia del ser. Entonces, cuando uno hace contacto con el ser, todo lo que el ser es se hace presente. Uno hace contacto con todo aquello que el ser es, con todos sus aspectos, que los primordiales son eso, pero tiene muchos más, que son las cualidades de los rayos. Voy a decir, estoy meditando contacto con el ser, pero sigo deprimido. Imposible. No estás haciendo contacto con el ser. No, yo medito y vivo en contacto con el Cristo interno, y la persona llena de problemas. Su vida es un quilombo con mayúsculas. Imposible, porque la esencia del ser no es nada de eso. Es Satchit Ananda. Entonces, cuando querés llegar a la clase de metafísica, pero tenés el piquete que te está cortando la avenida, que te está cortando el puente, no te deja llegar, ¿sí? ¿Qué vas a decretar? O cuando... pero me dejé el decreto para el final. Vamos a decretar todo. Yo soy la armonía en mi propio ser, yo no me bajo de ahí. O cuando tenés en el vuelo, en el colectivo, ¿sí? Te tomas el colectivo, te tomas el avión, te vas para Europa, gracias. O te vas a Nueva York, 12 horas de vuelo, son las 10, 11 de la noche, subiste a tu avión y ahora me tomo la pastillita y me duermo, o me reclino, tranquilo a dormir, y empieza un niñito a llorar. Y amenaza a llorar todo lo bueno. ¿Qué vas a decretar?
Yo soy la armonía en mi propio ser y yo no me bajo de ahí. Muy bien. O cuando te vienen a reclamar por algo. ¿Por qué les reclaman? A ustedes. Armamos una conferencia, organizamos el congreso, ¿sí? Entonces la gente no paga entrada, no se les requiere más que el hecho de que lleguen temprano y tengan un comportamiento adecuado, ¿no? Pero entonces, el protocolo. ¿Qué no le reclaman al protocolo? Que este asiento no me gusta, que estoy muy atrás, que pónganme más adelante, que acá no veo, que quiero que sienten al lado de mi amiga que no llegó, que no me dejan reservar el asiento, pero qué malos son. Y a los guardias peor, porque entonces si salen en medio de la conferencia para ir al baño y quieren volver a entrar, y como el guardia no los deja, arman un escándalo. Y ahora hay que escribir por Facebook, es gratis, entonces lo quieren defenestrar por Facebook también. Y andan reclamando. Esa persona no vive ni en Sánchez, pero sobre todo no vive en Ana. Pero uno tiene que permanecer en ese contacto con su ser, en conciencia de su yo soy, y no dejar que lo bajen de ahí. Vamos todos. Yo soy la armonía en mi propio ser, yo no me bajo de ahí. Gracias, Padre. Sat es el Soham. Soham es yo soy en sánscrito. O sea, esta enseñanza del yo soy no es nueva, gente. Esto no es invento de una organización en los años 30, ni de la metafísica, ni siquiera invento de Moisés. Esto es mucho más antiguo que Moisés. Esta enseñanza se dio hace muchos miles de años en la India. Solamente los Vedas, según algunos, tienen más de 10.000 años escritos. Y los Vedas se escribieron porque, sabiendo que venía el Kali Yuga, Vedavyasa, para que nada de eso se perdiera, lo escribió. 5.000 años atrás, escribió todo eso. ¿Sí? Pero eso tenía ya, para cuando Vedavyasa lo escribió, eso tenía miles y miles de años. Entonces, el Soham es el yo soy. Sat es el Soham o el sagrado verbo creador del yo soy. El otro día nos encontramos y fuimos al teatro a ver, ya les digo, El Caballero de la Rosa. Y nos encontramos tomando un cafecito antes de entrar al Teatro Colón con unos estudiantes de una organización de Estados Unidos que hablan del yo soy, pero que todo lo hacen en inglés. Las clases son en inglés, los decretos son en inglés, porque ellos lo que plantean es que lo que funciona es el I am diciéndolo en inglés. Pero resulta que el I am, gente, o el yo soy, no fue dicho en inglés. Esa enseñanza ni siquiera fue dada en inglés. Eso fue dado originalmente en sánscrito. Como se dice, es Soham. Entonces, si nos fuéramos a poner, como que dice, fanáticos, pongámonos fanático bien, y digámoslo como se dio eso originalmente, digamos Soham. Sí, yo Soham, perfecto, Soham, bueno. ¿Me entiendes? Pero por ignorancia hay gente que entonces cree que hay que hacerlo en un idioma en particular porque solamente tiene poder si se dice en ese idioma. Sat, el ser o el yo soy, es el Atman, la primera expresión de la individualización en acción que crea y sostiene el universo en pie. Sat, el ser, es lo que permite que las cosas sean o existan, es lo que ha creado y sostiene todo lo que existe en el universo. La energía del ser es lo que sostiene un cuerpo humano encarnado en el plano físico. Es la energía de la presencia yo soy o del ser que desciende a través del cordón plateado. Esa energía es la energía del ser, del Sat. Es lo que sostiene un planeta, es lo que sostiene el sistema solar y todo el universo manifiesto. La energía del ser universal
que individualizado en el ser humano es la presencia yo soy o el Atman. Muy bien. El Atman es la presencia yo soy. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice presencia yo soy en sánscrito? No, presencia yo soy. El Atman. Muy bien. El Atman es el ser individualizado en el ser humano. Sat es expresión del primer rayo azul, el Padre, y se revela en el universo manifiesto como Shiva, la fuerza, la voluntad y el poder. O sea, Shiva es personificación, ya lo dijimos, de el ser. Ok, entonces pasamos a Chit. Leamos todos. Chit es la conciencia de ser y de existir. Es inteligencia, sabiduría. Se percibe por medio de la mente. La inteligencia, que es el segundo rayo dorado del Hijo. Muy bien, entonces Chit, o la conciencia del ser, la inteligencia, la sabiduría, se personifica en el Señor Vishnu. Y en la tierra se personifica como el Cristo de la tierra o el instructor mundial, que es el maestro Buddha. Pero ¿qué es lo que personifica? La conciencia. ¿Qué es conciencia? Darse cuenta de las cosas, estar alerta y por lo tanto actuar conscientemente, inteligentemente, con discernimiento. No hacemos nada rezándole a Vishnu, repitiendo el mantra de Vishnu, invocando al maestro Buddha, vistiéndonos de dorado y haciendo tonterías. ¿Por qué la contradicción? Entonces, repitiendo mantras inconscientemente o haciendo invocaciones inconscientemente, seguimos dormidos igual que antes y el chip no se despierta. Vamos. Entonces, cuando el chip no se despierta, hay que despertarlo de alguna forma. Venimos, de hecho, a la encarnación para despertar la conciencia, para hacer conciencia de las cosas. Desde chiquitos... Ay, pero yo tenía otra foto. Espera. Que... Bueno, le voy a poner... No se las voy a poner porque mucho lío, pero se las explico. Cuando somos chiquitos, nuestra mamá o nuestro papá nos mandan al baño a cepillarnos los dientes y nos explican que si no nos cepillamos los dientes, ¿qué pasa? Se nos llena de cario, se nos pudre la boca. ¿Sí? Se nos caen los dientes, le quito poder. ¿Para qué? Para crear conciencia de que hay que cuidar la dentadura, que hay que cepillarse todos los días los dientes y así lleguemos a viejo con nuestra dentadura completa. Vamos, eso es crear conciencia. Llegar a cierta edad y quedarse sin un diente y toda la boca cariada es falta de conciencia. Igual que andar con apariencia de enfermedad, porque estamos comiendo mal, por exceso de peso, por ingerir alcohol, por fumar, lo que fuera, es falta de conciencia. Entonces a veces hay quien te lo dice, el médico, no comas esto, no comas lo otro que te va a hacer daño, no sigas fumando, pero la persona insiste. ¿Sí? O sea, se le dice ¿para qué? Para crear conciencia. A veces hay médicos que son un poquito más fuertes, ¿no? Y te dicen, mira, si seguís así, no pasás de los 40 años. Y es como un palo, ya no te pueden pegar palo porque ya sos un adulto, ¿no? Si el médico vas al consultorio del médico y te pega un palo por la cabeza, lo denunciás, va preso por el médico. Pero trata de darte un golpe, un shock psicológico, a ver si te despertas y empezás a cuidar tu salud. Porque si no haces conciencia de ello, la vida te va a golpear más duro. Te viene la apariencia directamente, producto de tu falta de conciencia, tu falta de chip, al alimentarte mal, no cuidar tu cuerpo, etc. Y ahí como que la gente a veces, pero a veces lamentablemente ya tarde, empiezan a cuidarse o dejar de lado los hábitos que debieron haber dejado años atrás y a cuidarse cuando generalmente ya han hecho demasiado daño. ¡Vamos!
¿Por qué les digo todo eso? Porque lo mismo puede hacer un maestro o un facilitador espiritual o un gurú. A veces hay gurús que toman medidas drásticas. Cuando, a pesar de que por medio de la palabra o del verbo están explicándole al estudiante lo que debería corregir o señalando errores para que sean corregidos, el estudiante sigue dormido. Si usted le dice al estudiante, miren, habría que hacer las cosas de esta forma, de la otra, y el estudiante sigue dormido, a lo mejor, ¿qué hay que hacer? Como hace el padre o la madre, ¿no? Cuando usted le dice al hijo, mira, no cruces la calle sin mirar porque te puede pasar algo. Si usted ve que el chico ya está en el borde de la vereda y no está mirando, ¿qué hace? Le pega un grito. Exactamente, todo el facilitador, si ve que hablando normalmente no hay una reacción, a lo mejor levanta la voz y pega un grito. Y hay gente que se ofende, se enoja, y qué malo que es ese facilitador, qué mal carácter. Y dice que es metafísico. Ese no es metafísico, debería irse de la metafísica. Y si ni los gritos funcionan, a veces hay que tomar medidas más drásticas. En Oriente lo hacían en el pasado, no sé si todavía lo hagan, ¿no? Pero dentro de algunas disciplinas orientales, por ejemplo, el gurú o el maestro suele usar un bastón y le da un bastonazo al estudiante cuando se está durmiendo la meditación, le dan un bastonazo para que se despierte. San Benito era de repartir bastonazos también aquí en Occidente. ¿Qué les digo? Aquí les había puesto yo a Marpa, que ojalá hubiera dado bastonazo, era lo menos que le hacía el pobre Milarepa, lo atormentaba directamente para despertarle la conciencia, para crear conciencia en el estudiante. Porque por muy duro que pueda parecer el bastonazo, en Occidente hoy en día no lo podemos hacer porque nos meten presos. Además de que nos van a acusar de antipedagógicos. Pero a veces el facilitador o el maestro toma medidas que no son un bastonazo, pero son peor que el bastonazo, como suspender una conferencia, por ejemplo. Para el grupo organizador, para el organizador, ojalá, mejor era un bastonazo en la cabeza, vamos. Pero todo eso lleva a que por medio del shock se despierte y se cree conciencia de que hay que proteger más la puerta, por ejemplo, de que no hay que ser permisivo durante las actividades en el año, porque los estudiantes y los facilitadores van a hacer en el Congreso lo que estuvieron haciendo a lo largo del año, gente. Si ustedes a lo largo del año permiten que sus estudiantes lleguen tarde, si ustedes a lo largo del año permiten que sus estudiantes se levanten en el medio de la clase, si ustedes a lo largo del año permiten, no estoy diciendo que lo hagan, pero hay lugares donde lo hacen. Si ustedes durante el año permiten que los estudiantes tomen apuntes, si durante el año ustedes llegan tarde a sus clases, cuando llegue el Congreso o cuando venga el facilitador del facilitador o el facilitador de los facilitadores a supervisar, como hacen en el sistema educativo los inspectores, ¿qué va a pasar? Que los errores van a saltar, porque eso es lo que la gente está acostumbrada a hacer. Y a veces estos sucesos son un llamado de atención para que le demos media vuelta de rosca más a la tuerca y enderecemos lo que se está torciendo. Bien, chit o conciencia no es conocer que el yo soy existe y lo que puede hacer, sino tener conciencia y el poder de activar su acción de forma perceptible. Entonces, ¿de qué vamos a crear conciencia o tenemos que desenvolver chit? De, por ejemplo, dirigir inteligentemente. Podemos hacer esto que puede ser un tratamiento, pero más que un tratamiento, esto es para reflexionarlo, ¿sí? Entonces, conciencia de la fuerza del ser es dirigir inteligentemente. Vamos.
Conciencia de la fuerza del ser es dirigir inteligentemente. Bien. Conciencia de la sabiduría del ser es saber. Pero entonces esa gente que todo el mundo, usted le pregunta algo y dice no sé. Hay metafísicos que viven así. Usted llega a una ciudad, che, ¿y dónde queda? ¿Cuál es no sé, la fecha patria en este país? No sé. ¿Cuál es el edificio más importante? ¿Dónde está la plaza central? No sé. ¿Dónde se va a hacer la conferencia? No sé. Y viven en el no sé. Ojo, tampoco es que usted tenga que ser omnisciente, todavía, a lo mejor, todavía no hemos llegado a ese grado. Pero averigüe, no. Diga, ay, mira, no lo sé, pero dame un segundito y te lo averiguo. Hoy en día con San Google, gente con un celular que tenga internet, averiguamos todo en instantes, pero no podemos vivir en la ignorancia de no saber nada. Porque entonces les preguntáis, ¿cuál es la esencia del ser? Ustedes no lo dijeron, pero en más de un lugar, sobre todo cuando hay mucho público o estudiantes más nuevos, dicen, al amor, todo es nuevo. El amor es el todo. Sí, el amor está bien, pero no es lo único. También es chip, tener conciencia, sabiduría. Conciencia del amor, del ser es amar. Conciencia de la armonía del ser es armonizar. Conciencia de la salud del ser es sanar. Conciencia de la opulencia del ser es ser próspero. Conciencia de la misericordia del ser es ser perdonado. Entonces, observarnos, porque para eso es que pintan, miren, en cada lámina de la presencia lo pintan más grande el cuerpo causa. A ver si nos avivamos. ¿Qué es lo que simboliza el cuerpo? El cuerpo causal no es un cuerpo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos semanas atrás? Que el Cristo no es un cuerpo, es una conciencia. El cuerpo causal tampoco es un cuerpo, es una conciencia que hay que desenvolver. Y si usted lo tiene así al cuerpo causal, con las 7 esferas de conciencia llenas, quiere decir que usted tiene conciencia de todo eso. Pero si usted no tiene conciencia de algo de eso, esa esfera del cuerpo causal está transparente, o no hay. En vez de tener 7, tiene 6 esferas. O tiene una que está vacía. Bien. Se viene a la encarnación una y otra vez y se vivencian diferentes acciones para tomar y expandir conciencia o chip del ser o sat en toda su dimensión. Entonces, en cada reencarnación, en toda la rueda de reencarnaciones, venimos a desenvolver conciencia de algo. Y a través de las actividades que desarrollamos, los estudios, las profesiones que ejercemos, vamos desenvolviendo algún aspecto de la conciencia del ser. Vamos desenvolviendo chip, algún aspecto de chip. Vamos, y todo el objetivo de la vida es ese. Y hasta lo malo que la persona haga, lo negativo, mal calificando la energía, generando mal karma, cuando ese mal karma regresa, le devuelve a la persona el resultado de sus actos. ¿Para qué? Para que haga conciencia, para que despierte el chip. Si es el que despierte el chip, no digo a garrotazos, a golpes y literalmente a accidentes. Le quito poder. Y chip se personifica en el señor Vishnu. Bien, entonces llegamos al tercer aspecto, que es esencia de la divinidad. Leamos todos. Ananda es el bienestar, la bienaventuranza, esencia de Dios o Ishvara, y también del ser interno o Atman. Ananda es lo que hace que el bien, la dicha, siempre sea la voluntad de Dios. Fíjense, acuérdense, esto lo estudiamos, lo aprendemos en las primeras actividades de la metafísica que no existe. En las primeras actividades de la enseñanza, entonces lo aprendemos que la voluntad de Dios es solamente el bien. Que no es la voluntad de Dios que usted sufra, que padezca enfermedades, problemas económicos, ni nada negativo. ¿Por qué? Porque la esencia del ser es Ananda, que es bienestar
y bienaventuranza. Y eso uno lo debe reconocer, pensar, mentalizar para manifestarlo. Que la voluntad de Dios es el bien, es la felicidad, es el bienestar, es el gozo eterno. Los problemas, la infelicidad, el sufrimiento, todo lo negativo no son la voluntad de Dios, porque todo eso es opuesto al Ananda, que es esencia del ser. El mal es solo creación del ser humano y no tiene nada que ver con Dios, porque no tiene nada que ver con la esencia de Dios, y por eso uno no tiene por qué aceptarlo. Y a todo lo negativo hay que decirle: no lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie. La voluntad de Dios es el bien en esta situación. Entonces, ¿qué le van a decir a la apariencia de enfermedad? No lo No acepto. lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie. La voluntad de Dios es el bien en esta ¿Qué situación. le van a decir al no tengo un mango? No lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie. La voluntad de Dios es el bien en esta situación. Muy bien. Y entonces, fíjense una cosa, que hoy en día estamos realizando los reconocimientos, que es como entrar en un estado de conciencia superior, porque ya no es decretar, mucho menos pedir u orar para que algún ser externo nos dé ese aspecto o esa cualidad o esa energía que nos hace falta, sino reconocer que eso es la esencia de nuestro ser. Reconocer que ya lo tenemos. Y a través del reconocer es hacer conciencia de ello. No sé si ven la diferencia. En los reconocimientos, es más, fíjense que los decretos de Saint Germain, la mayoría son todos así. No son una invocación donde se le pide a alguien. Es un reconocimiento de que yo soy la presencia de Dios en acción. Yo soy la perfecta visión viendo a través de mis ojos. Es un reconocimiento de la verdad del ser. Entonces, Ananda se manifiesta a nivel del Atman o de la presencia yo soy como bienaventuranza. A nivel del Cristo o de la conciencia del ser interno, la conciencia del ser como gozo, y a nivel de la personalidad como felicidad. Hay que tomar conciencia de los 7 rayos o de las virtudes, ¿sí?, representadas por el cuerpo causal, y dejar de generar mal karma, de pensar negativo para tener bienestar, porque eso es lo que impide que Ananda se manifieste en la personalidad, cuando no tenemos conciencia de la esencia de Satchitananda ni de los 7 aspectos de Dios, y por esa ignorancia la personalidad vive pensando negativo y generando mal karma. Entonces, de esto más o menos ya lo hablamos, que no podemos vivir en la queja de nada. Hay que cambiar, y a veces traemos hábitos. No lo quiero ni decretar, ¿no? Pero la música típica argentina, sobre todo porteña, de Buenos Aires, la música ciudadana es el tango es un lamento. Y dice mucho de la idiosincrasia de los hábitos, de vivir quejándose. ¿Sí? Como en otros pueblos tienen otras características. Entonces, eso es un arquetipo mental que todos nosotros tenemos que disolver, transmutar, el no vivir y quejándonos. Porque cuando vivimos quejándonos, entonces no tenemos conciencia, ni estamos tomando conciencia de todas las cosas buenas que la vida nos está dando. Y es por eso que a veces en la vida de un individuo, o a veces sucede en la vida de todo un país, cuando la mayoría de la población de un país no reconoce todas las cosas buenas que Dios le ha dado a ese país y que está recibiendo, y empieza a inventar problemas donde no los hay,
y soluciones para esos problemas que son peores que los problemas, entonces terminan perdiendo lo que tienen durante un tiempo. ¿Para qué? Para que se den cuenta de todo aquello de lo cual disfrutaban que no reconocían por falta de conciencia, y dejen de quejar, y cuando lo recuperen den gracias y no se vuelvan a quejar. Creo que se los comenté el otro día que el Papa ha puesto en la puerta de su habitación prohibido quejarse y comenzar a dar gracias por todo. Y decirle eso a la gente, al público, sobre todo a los que vienen por primera vez, que vengan, que tienen que aprender a venir con una actitud de agradecimiento. Vamos todos juntos a decretar: yo soy feliz, pienso feliz, siento feliz, actúo feliz, hablo feliz. No estoy. Están así: yo soy feliz, pienso feliz, siento feliz. Están leyendo como loros. El 80% del poder de un decreto, ¿dónde está? En el sentimiento, gente, en la intención que le ponemos. Entonces, una persona feliz se ve así. No. Yo soy feliz. Ustedes le dicen a su pareja: te quiero mucho. A los hijos: ah, sí, sí, te quiero mucho. Mierda. ¿Verdad? Sí. Entonces hay que poner la intención. ¿Cómo sería? Yo soy feliz. Yo soy feliz. ¿Sabes qué? Sonreír. Una persona feliz sonríe, se le ven los dientes. Yo soy feliz, pienso feliz, siento feliz, actúo feliz, hablo feliz, no estoy triste. Dios es mi felicidad. Le digo a toda tristeza: tú no tienes poder. Yo soy feliz. Yo soy la felicidad divina, eternamente manifestada, para bendecir el positivo, el bien y el luz. Todo lo que existe me rodea y contiene el mundo. Yo soy positivo. Muy bien. Hay que comunicarle a la cara que yo soy feliz. ¿Sí? Bien. Y cuando un metafísico te diga: yo soy feliz, lo estoy decretando, diga: comuníqueselo a tu cara. Porque de eso se trata. Bien, como Yogananda. Que Yogananda en todas las fotos se los ve con ese rostro que refleja bienaventuranza, una felicidad interior. No es necesariamente que usted todo el día a las carcajadas, ¿sí? Si está todo el día a las carcajadas no hay problema. Pero es el contento interior, el bienestar, la felicidad, la alegría. Decía Yogananda: si quieres estar, fíjense, Yogananda quiere decir la bienaventuranza o el bienestar a través de la fusión con Dios, que es el yoga. Yoga es fusión con Dios, es la felicidad a través de la fusión con el ser. Si quieres estar triste, nadie en el mundo podrá conseguir que seas feliz. Pero si decides ser feliz, no habrá nadie en la tierra que pueda arrebatarte esa felicidad. La felicidad es una elección. Qué lindas palabras, ¿no? Felicidad es estar pleno con lo que se es, sin reclamar. Estar pleno con lo que se es, feliz de lo que estoy haciendo. Si no te gusta lo que estás haciendo, no te gusta el lugar donde vivís, la ciudad en la que estás, el trabajo que desarrollas, es porque no es tu plan divino de perfección. Y como tu plan divino de perfección, ¿sí?, es ser feliz, es Ananda también, entonces cambia, hace lo que te dé felicidad, sin reclamar, sin desear ni esperar nada, vivir pleno, ¿sí?, con lo que se está haciendo, en el momento que se está haciendo y en el lugar en el que se está haciendo, con la gente con la que se le está haciendo, y no vivir quejándose. Podría haberme tocado otro grupo de metafísica, ¿no? Y empiezan a quejarse por todo.
Y se les olvida cuando no tenían grupo de metafísica, cuando no tenían compañeros de metafísica, no tenían de quién hablar de estos temas, no tenían facilitadores, andaban llorando, penando, decían, ay, ojalá, ¿dónde será que conseguiré? Entonces lo consiguieron, pero pasaron muchos años y entonces ya empiezan a verle defectos a todo y ya en vez de disfrutar, seguir disfrutando, se están quejando. ¿Bien? Y están reclamando. Es la bienaventuranza de solo ser. Entonces, para que no nos pase lo que le pasó a Lord Ling cuando encarnó como Moisés, ¿se acuerdan? Que él hizo contacto con el Sat. O sea, él desenvolvió conciencia del ser en un grado importante, hizo contacto con el yo soy, o con el ser, desenvolvió en gran medida conciencia del ser, el chip, porque gente hay que ver, para estar movilizando todo ese gentío, unos hablan de 400.000 hebreos, otros dicen que eran 40.000, sean 40.000 o 400.000, es una barbaridad, es una barbaridad de gente. ¿Saben qué? Alimentar a todo ese gentío durante 40 años en el desierto, era un maestro. Un maestro, pero después de 40 años, gente, estaba podrido, ya no lo soportaba más, perdió el Ananda, perdió el bienestar, la felicidad, la bienaventuranza, y lo mandaron a reencarnar de nuevo. Aquello que hagan en el nombre de Dios deben realizarlo con felicidad o tendrán que hacerlo otra vez en compañía de un individuo que ya haya logrado la maestría para encontrar la felicidad en el servicio a Dios. Fue lo que le pasó a él, que tuvo que reencarnar como Ananda. Le pusieron el nombre para ayudarlo, ¿no? Yo conozco varios que le han puesto el nombre, porque uno dice, oh, yo me llamo fulanito de tal y mi nombre quiere decir esto, se sienten orgullosos. Y hay que ver si nos lo pusieron por derecho de conciencia para ayudar. ¿Sí? Claro, hay gente que dice, mi nombre significa sabiduría, de ustedes. Para ayudarlo. A ver si se le pega. Así por vibración la atrae. Bueno, como que a Lord Ling le pusieron a Ananda para ayudarlo a desenvolver y manifestar esa virtud, era lo que tenía que desarrollar, y lo pusieron al lado del señor Gautama, que tenía desenvuelto el Satchitananda, para que lo ayudara y fuera ejemplo de esto para el Lord Ling. Podemos entonces, vamos a terminar la actividad viendo un videito. ¿Podemos ponerle el audio? Chicos, conéctenlo. Vamos a ver a continuación fragmento de una filmación realizada esto es Jordania, en un lugar donde estuvo Moisés con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo, muy cerca de Petra. Petra, habrán oído mencionar a Petra, ¿verdad? Esta ciudad completamente tallada, labrada en la piedra, en Jordania, que fue una ciudad muy importante en la antigüedad, un centro del comercio. Todas las caravanas que venían del oriente, iban hacia Egipto sobre todo, tenían que pasar por Petra. Era una ciudad muy rica. Moisés, en todo su recorrido por el desierto, con el pueblo de Israel, pasó por allí en una oportunidad, acampó en las afueras de Petra, donde había una fuente, donde no había una fuente ni nada, no había agua, y precisamente el pueblo, que también estaba cansado después de 40 años en el desierto, el calor, la falta de agua, etc., le reclamaba cada tanto a Moisés que para qué nos sacaste de Egipto, ¿sí? Éramos esclavos pero teníamos todo el Nilo para tomar agua, ¿sí? Éramos esclavos pero teníamos comida, éramos esclavos pero esto, pero lo otro, y acá estamos pasando hambre, pasando sed. Y un día, ya harto Moisés, estando aquí en Petra, tomó su bastón y dijo, ¿quieren agua? Acá la tienen, desgraciado, los insultó, y
casi que los maldijo, ¿no? En el nombre de Dios, golpeó con su vara y abrió una fuente de agua, y la fuente de agua todavía existe. Y la vamos a ver. Esto sí que es verdad, algo de impacto. Ustedes saben que los metafísicos somos de impacto. Si las cosas no son de impacto, no nos llaman la atención. Venía Moisés con el pueblo de Israel, pero no vayan a pensar que como ustedes lo ven en la foto, de lo más idílico, con las gallinitas, con los pollitos, el burrito. No, ese era un pueblo terrible, un pueblo bravío. Cuando llovía, porque llovía. Cuando no llovía, porque no llovía. Cuando tenían hambre, porque tenían hambre. Cuando les bajaba el maná del cielo, porque bajaba el maná del cielo, porque estaba salado, porque estaba dulce, porque estaba duro, porque protestaban por todo. Y el Moisés estaba que ya no se soportaba más él mismo, y mucho menos con todo el gentío que tenía encima. Lo cual le desarrolló un carácter terrible, a pesar de que ya él tenía el suyo. Y resulta que venían por acá con el calor como está ahorita, más de 40 grados, un sol terrible, y tenían días que no les llovía, que no veían un rito, que no veían una agüita, que tenemos sed, que no sé cuánto. Entonces Moisés ha agarrado la vara con una rabia. No sé si ven las piedras que están aquí. Y yo he agarrado el bastón y hecho así, ¡pah! Y ha brotado el agua. Por supuesto, hoy en día le han hecho esta construcción que nosotros vemos aquí, que ya vamos a penetrar dentro de ella para que vean pues las aguas de Moisés. Lamentablemente, esto le costó a Moisés muy caro, no solamente eso, sino que él mató un egipcio, por allí tenía muchísimos problemas con la gente, partió las tablas de la ley, y todo este mal carácter le conllevó que no entrara a la tierra prometida. Después él se acomodó, hizo su ascensión. Pero lo importante es que aprendan que las cosas las debemos aprender a hacer sin rabia, porque después nos van a poner a repetirlas para que las hagamos sin rabia. Así, todo con dulzura, con amor. Veamos las aguas de Moisés. Bueno, lo prometido es deuda. ¿Qué más les puedo decir? La roca que golpeó Moisés, han hecho esta construcción maravillosa, que es una especie así como de piscina, donde aquí se ve el agua brotando. Es cristalina, la gente viene aquí a llevarse las botellas de agua en cantidades. Es un agua purísima, fresquísima. Bueno, disfrútenla. Que antiguamente sería, imagino, un descampado en las afueras de la ciudad de Petra, hoy en día ha quedado prácticamente en el centro de la ciudad, ¿sí? De la ciudad moderna de Petra, que está en las afueras de los restos arqueológicos. Vamos a ponerle un parate, por favor, gracias. Perfecto, después otro día seguimos. Ya, bájale a la computadora si querés, Diego. Perfecto. Entonces, bueno, el día que me encantó ir al sitio, así que el día, con el favor de Dios, que podamos ir a Tierra Santa, hacemos un esfuercito adicional y vamos también a Jordania, porque hay lugares muy interesantes para ver, como Petra, donde está la fuente de Moisés, en el
en el Mar Muerto, en los alrededores del Mar Muerto, está la tumba de Lot. Ahí está la mujer de Lot convertida en sal también. Y hay muchos lugares. Está también la montañita de donde se desbarrancaron los cochinitos que maldijo Jesús, ¿se acuerdan? Que le mandó meter todos los demonios que habían tomado, que estaban poseyendo a un hombre, los mandó a meterse en unos cochinitos, los cochinitos se tiraron al barranco. Todo eso está en Jordania y vale la pena ir a verlo, además del Monte Nebo, que es, creo que la veré, ¿no? El lugar desde donde Moisés vio la tierra prometida. De verdad, desde la cima de la montaña se ve todo el valle del Jordán, se ve la ciudad de Jericó, y en la noche se puede ver las luces de Jerusalén y todo de allí, porque está todo en realidad relativamente cerca, y si los días están claros se ve mucho. La vista es maravillosa y es el sitio donde está el enclave del retiro etérico del Lord Ling, el dios de la felicidad. Bien, gente, vamos a terminar la actividad aquí. Vamos a hacer nuestra práctica de la donación amorosa.